el poder de la Biblia. Y vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Si ustedes examinan todas las más grandes bibliotecas del mundo, en Nueva York, en Washington, en París, en Inglaterra, en Japón, etcétera, etcétera, no van a ustedes a encontrar ningún libro en los millones de volúmenes de literatura que existen en el mundo como la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro único, inigualable, incomparable a cualquier otro libro, inclusive los religiosos, como el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Mahajanivana Sutta de Buda, el libro del Mormón, etcétera, etcétera? ¿Por qué la Biblia es incomparable? Simplemente porque la Biblia es un compendio de 66 libros, escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores diferentes, y la mayor parte de los autores de los 66 libros de la Biblia no se conocían entre sí, la mayor parte de ellos. Sin embargo, la Biblia mantiene una línea de consistencia de la verdad que es sobrenatural. Aparte de esto, la Biblia es el libro más antiguo de la humanidad en registros científicos, arqueológicos, antropológicos, geológicos, astronómicos, biológicos, psicológicos, genéticos, etcétera, etcétera. La Biblia contiene la literatura y la poesía más profunda de cuantos poetas, escritores o dramaturgos hayan existido. Y la Biblia además es el único libro que contiene verdades absolutas. Todos los demás libros que tú puedas leer contienen verdades relativas. La Biblia contiene la revelación de la mente de Dios a la mente humana. La Biblia contiene las verdades más profundas que el ser humano pueda necesitar para saber y contestar las tres preguntas que ni la filosofía, ni la religión, ni la ciencia te pueden contestar. La Biblia es el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. La ciencia jamás podrá decirnos el origen, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. La ciencia jamás nos podrá llevar al pasado y decirnos la Tierra se inició o comenzó, o el origen de la vida o el origen del universo fue así. La ciencia solo puede hipotetizar, especular, filosofar, divagar en diferentes presuposiciones filosóficas, porque la ciencia se ocupa solamente de la observación. A través de los fenómenos alrededor, los mete a un tubo de ensayo, analiza de lo que observa. La ciencia no puede remontarnos al pasado, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. La Biblia es el único libro que nos dice el origen del universo, cómo se originaron todas las cosas, cómo se originó el ser humano
Y como la ciencia no puede penetrar en el pasado, la ciencia ha inventado la famosa teoría del Big Bang, que venimos de los changos, que somos el resultado de una selección natural, de un proceso evolutivo, etcétera, etcétera. Los científicos también inventan. Entonces no significa el que sean teorías que sean científicas. Dentro de la historia de la literatura y la filosofía, repito, no hay nada que se pueda comparar a la Biblia. Nadie hasta el siglo XXI en que vivimos nosotros, ningún dramaturgo, ningún escritor, ningún filósofo, ningún presidente, ningún estadista, nadie se ha atrevido a decir hasta este momento, este libro es mejor que la Biblia. Tú dile a tu maestro, a cualquier persona rétala a que te muestre un libro que supere a la Biblia. En literatura, en poesía, en historia, en geografía, en ciencia, en revelación, en profecía, etcétera, etcétera. Oigamos algunos comentarios de grandes hombres de la Biblia. San Agustín de Hipona dijo: para todas las enfermedades del alma, las Sagradas Escrituras ofrecen el único remedio. Ama las Sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Hegel, el filósofo alemán, escribió: para el cristiano, la Biblia es la que toca todas las fibras de su corazón e imparte firmeza en sus convicciones. Yo, aunque no soy cristiano, no he encontrado profundidad de pensamientos y filosofía como en las Sagradas Escrituras. Abraham Lincoln, presidente en Estados Unidos, escribió en su diario: creo firmemente que la Biblia es el mejor libro que ha existido y que existe y que existirá. Es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Todo el bien que emana de la persona del Salvador Jesucristo se nos comunica a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo en su primer discurso en Washington: es imposible que un gobernante se atreva a gobernar sin tomar en cuenta a Dios y a las Sagradas Escrituras. Immanuel Kant, otro filósofo que introdujo la razón pura, dijo: la Biblia para el pueblo es el mejor beneficio que la raza humana haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Isaac Newton, el gran físico matemático, dijo: existen más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Esta es la razón por la cual Jesucristo es mi Señor y Salvador. Isaac Newton era cristiano, Blaise Pascal era cristiano, Luis Pasteur era cristiano, y la mayor parte de los científicos antes del siglo XX fueron cristianos. Pero no fue hasta el siglo XX cuando surgieron el mayor número de ateos. Y paralelamente a que el siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y más avances tecnológicos la humanidad ha tenido, fue el siglo donde más ateos ha tenido la historia, como Sigmund Freud, Carlos Marx, Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Ingersoll, Hitler, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre en el siglo XX se ensoberbeció por los inventos, por la tecnología y por la ciencia que hemos alcanzado. Vamos pues ahora a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y comencemos a estudiar la inspiración en primer lugar de la Biblia. Porque la Biblia, damas y caballeros, no es un libro que haya sido escrito por la voluntad humana. Síganme con mucho cuidado. Los escritores de la Biblia como Moisés, David, el apóstol Pedro, Lucas, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, no tomaron libros o pergaminos y comenzaron a escribir
de su imaginación o lo que ellos creían, sino que cuando juntamos los 66 libros de la Biblia, escritos en un periodo de 1500 años, donde la mayor parte de los autores eran pescadores, obreros, carpinteros, reyes, estadistas, profetas, y casi ninguno se conoció entre ellos, encontramos que todos ellos hablan de lo mismo, que la consistencia de sus pensamientos es como si alguien los hubiera dirigido para que el tema central de sus pensamientos fuera la persona del Hijo de Dios. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es la persona de Jesucristo, el plan de Dios para la salvación en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. La Biblia entonces no es un libro que se pueda interpretar privadamente. Esta es la razón por la cual existen las sectas. ¿Qué es una secta? Un grupo determinado de personas que tienen un líder y que el líder lee Apocalipsis y dice: no, yo creo que estas cabezas son las cabezas del chupacabras. O no, yo creo que los 7 espíritus significan las 7 demonios que salieron no sé de dónde. Y pues yo creo que esto significa aquello y el otro. Y cuando la gente comienza a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, es cuando comenzamos a proferir herejías. Cuando comenzamos a salirnos totalmente del camino, y por eso se forman las sectas. Por ejemplo, ahorita en Puerto Rico hay un hombre que se llama José Luis Miranda y que dice que es el anticristo. 100,000 personas se han marcado ya con el símbolo del 666. ¿Quieren ustedes ver esto? Vean, métanse a internet en la página creciendoenlagracia.com. Creciendoenlagracia.com. Ahí sale este hombre, sus mensajes, nada más que no le vayan a mandar cartas, no se queden ahí. Y ahí vas a ver cómo se está marcando la gente de su iglesia, más de 100,000 personas. ¿Cómo puede la gente creerle que esa persona diga que él es el anticristo? Que no existe la verdad, que no existe el infierno, que no existe el cielo, que no existe el pecado. Todo esto, ¿por qué? Porque la Biblia la interpretaron privadamente. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, el apóstol Pedro nos lo explica. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En primer lugar, se nos explica que en medio de tantas tinieblas, de tantas filosofías, de tantas sectas, de tantos falsos profetas y de tantos falsos líderes religiosos, la única luz es la Biblia. Haríamos bien en estar atentos a la Biblia hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es este día? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Mientras Jesucristo regrese al mundo, la única luz que tiene la humanidad es la Biblia. Y haríamos bien en estar atentos a ella como a una antorcha, porque es la única luz, el único libro que nos revela la verdad. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, es importante comprenderlo, que ninguna profecía de la Escritura es, ¿qué dice? De interpretación privada. No hay nada que podamos tomar de la Biblia y yo interpretarlo a mi manera, porque nunca la profecía fue traída, aquí está, por voluntad humana.
Entonces, ¿cómo fue escrita la Biblia? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, pues, es un libro inspirado por Dios. La palabra inspirado significa dentro, soplar. Entonces, cuando hablamos nosotros de inspiración, estamos hablando que Dios sopló en Pedro, sopló en David, sopló en las personas que estaban escribiendo los libros, sus pensamientos de Él, de Dios. Por ejemplo, David escribió el Salmo 22 y comienza David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no sabía que estaba escribiendo lo que 1000 años después en la cruz Cristo iba a expresar antes de morir. Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y continúa el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue derretido como la cera. Comienza David a describir 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. El profeta Isaías comienza a escribir, porque un niño nos es nacido y su principado sobre su hombro, y su nombre se llamará Emmanuel, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Estaba describiendo el carácter y los nombres del Hijo de Dios. Miqueas comienza a escribir en el capítulo 5, porque tú, Belén Éfrata, la más pequeña de ser las aldeas de Judá, de ti saldrá el Salvador. ¿Cómo supo 650 años antes Isaías que en Belén iba a nacer el Mesías? Cuando nos introducimos en las profecías bíblicas, lo vamos a ver en unos momentos, nos damos cuenta que no hay otro libro que haya anunciado que iban a ser Buda, que iban a ser Mahoma, que iban a ser Walter Mercado, que iban a ser tu gurú, o el Dalai Lama, o David Koresh, o Jim Jones, o el fundador de los mormones, o el fundador de los testigos de Jehová, o el fundador de los sabáticos. Pero la Biblia hablaba claramente el futuro que vendría el Hijo de Dios, con claridad de detalles. La Biblia no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto significa, en tercer lugar, que la Biblia, para que la podamos interpretar, necesitamos al que la escribió. ¿Verdad? ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu de Dios. Entonces, si yo vengo a la Biblia, aunque yo sea físico, matemático, literato, dramaturgo, doctorado en ciencias políticas, doctorado con 3 o 4 títulos académicos, soy muy inteligente y tengo 3 premios Nobel inclusive, de medicina o de astronomía o de ciencia o de matemáticas o lo que sea. Cuando yo vengo a la Biblia y no tengo dentro de mí al autor de la Biblia, al Espíritu Santo, mi inteligencia humana no me sirve, porque comienza a chocar con algo que no es de los hombres. Son pensamientos tan elevados que para mi mente es locura. Vayamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Y dice el versículo 10 en adelante, 1 Corintios 2, versículo 10 en adelante, pero Dios nos las enseñó. ¿Eso dice? La Biblia se revela. La Biblia viene a la mente humana por revelación. Miren, la mente humana tiene un límite.
porque somos finitos. Por eso Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Adolfo Hitler y los grandes ateos se han vuelto locos al final de su vida, porque no entendían a Dios y lo querían entender con su mente. Y el razonamiento y las conclusiones filosóficas humanas no sirven para cruzar esta línea a donde llega el límite o la finitud de la inteligencia o del intelecto humano. Para cruzar el intelecto humano y el razonamiento humano y poder trasladarnos a la dimensión donde la mente natural no puede comprender las cosas que son más allá de la mente natural, necesitamos que de este mundo dimensional espiritual entre alguien a nuestra mente y nos revele el mundo que trasciende mi capacidad finita de poder razonar. ¿Capisce? Necesitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y el Espíritu Santo nos las revela. Todo es por revelación. Dios nos las reveló a nosotros por Einstein. Eso dice, Dios se la reveló a los tontos, nunca a los brutos. Eso dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia y le sopló los pensamientos y guió la pluma de los escritores de la Biblia, es el único espíritu de los millones de espíritus que existen en el universo y en el mundo invisible. Es el único espíritu que conoce la verdad. Se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Entonces, si tú no tienes a ese espíritu y tienes al espíritu de Walter Mercado, y tienes al espíritu de Cuauhtémoc, y tienes al espíritu de un demonio, estás engañado. Y por eso la humanidad está engañada. A Hitler se le metió otro espíritu que no era el Espíritu Santo, y el espíritu que se le metió a Hitler le dijo: tú puedes crear una super raza, la raza aria. Ustedes los alemanes son los más grandes, excelsos y magníficos de todos los seres humanos. Los judíos son ratones, los negros no sirven para nada, los que nacieron con defectos físicos, mátenlos a todos, que sobreviva la única raza, la raza aria, y además tú vas a gobernar 1000 años. ¿Qué fue lo que le pasó a Hitler? Que antes de que pudiera confrontar su derrota cara a cara, se suicidó. ¿A qué espíritu le vas a escuchar tú la verdad? Esa es la pregunta. ¿A quién le vas a creer? Dice el versículo 11 de 1 Corintios 2: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, ni conoce, ni conocerá las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este fue el grave error del doctor psicólogo, padre de la psicología, Sigmund Freud. Este hombre, igual de niño, sus papás le enseñaron la Biblia. Y comenzó Freud en su juventud a rechazar la Biblia. Y comenzó a creer que en sus pensamientos se encontraba la verdad. Y comenzó a interesarse en la conducta del ser humano. Entonces comenzó a hacer experimentos con personas enfermas de neurastenia. Y Sigmund Freud dijo: he descubierto que el ser humano tiene una mente inconsciente, un subconsciente y una mente que no se puede penetrar más que a través del inconsciente. Entonces comenzó a usar el hipnotismo para que la mente consciente pasara al nivel del inconsciente y se formara en el subconsciente los problemas que él creía que conscientemente desarrollaba la conducta normal. Y cuando Freud comenzó a meterse a la psique, a la mente humana, trató él de componerla en el estado inconsciente, o sea, hipnotizados, trató de sanarlos. Y comenzó a darse cuenta
que sus experimentos fracasaban y fracasaban y fracasaban. Atribuyó la mayor parte de los problemas a la sexualidad infantil, y su esposa dice que a la 1 o 2 de la mañana se levantaba empapado en sudor, gritando. El padre de la psicología era un neurótico, neurasténico, psicótico, y gritaba que tenía apariciones y que se le aparecía hasta el chamuco de Tepoztlán ahí enfrente de su recámara. Y así murió en esa neurosis, porque rechazó la palabra de Dios. Si hubiera leído 1 Corintios 2:11, hubiera descubierto que el problema humano no está en la psique. Pero él se creyó Dios para conocer al ser humano, y solo la Biblia nos revela que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, porque solo el Creador nos puede decir y revelar de qué estamos hechos. Si tú tienes un carro Volkswagen, no vayas a la Ford a preguntarles cómo hicieron el Volkswagen, porque ellos no van a saber. Si quieres saber cómo hicieron el Volkswagen, pregúntale a los que diseñaron, a Fernando Porsche, que fue el primero que diseñó los Porsche y los Volkswagen en 1942 en Alemania. Si quieres preguntar a los carros Ford, pregúntale a Henry Ford, que fue el que inventó el primer modelo Ford, carro Ford en 1902-1903. Si tienes dolor de muelas, no vayas con el ginecólogo. Y si tienes un problema mental, no vayas con el psiquiatra ni con el psicólogo, ven con Dios. Porque el problema no está en tu mente, es más profundo que la mente, trasciende la mente, está en algo que nadie conoce más que Dios, y se llama el Espíritu. Y dice aquí el versículo 11, ¿quién de los hombres le sabe las cosas del Espíritu? Nadie. ¿Cómo podemos introducirnos al Espíritu de una persona cuando ni siquiera conozco mi propia personalidad? Entonces yo tengo que preguntarle al Creador, al que nos hizo, Señor, ¿qué problemas hay? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me comporto así? ¿Qué solución hay? ¿Qué medicina hay? Los hombres no tenemos la solución para nuestros problemas. La solución y el remedio viene de Dios, de nuestro Creador. He venido, dijo Cristo, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a los contritos de espíritus y a los quebrantados. Yo amo, dice el Señor. Y dice el versículo 12, y nosotros, aleluya, gloria a Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué espíritu tienes tú que me estás escuchando? No hay en tu vida, escúchame. Cualquiera de ustedes que haya venido en esta mañana, quiero decirles algo, no hay en tu vida más que uno u otro espíritu. O tienes el espíritu del mundo y piensas como el mundo y oyes al mundo y actúas como el mundo y le crees al mundo, o tienes el espíritu de Dios y oyes a Dios y sigues a Dios, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora el versículo 14, que es el que nos atañe y compete, dice así, versículo 14, pero el hombre natural en la Biblia es aquel que no tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el espíritu del mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de razonar, dice, no, dice se han de discernir. Y por eso escuchas tú en la televisión y en Discovery Channel y en History Channel y los comentarios en televisión y aquí la Biblia. Yo no entiendo cómo puede un Dios justo mandar matar a los cananeos, y esto es una contradicción, y aquí la Biblia yo no entiendo que el infierno, y comienzan a tratar de atacarla, agredirla, porque el hombre agrede y ataca lo que no entiende.
¿Por qué no la entienden? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Y creen que con su mente intelectual y sus conocimientos científicos y literarios pueden ellos interpretar y conocer los pensamientos de Dios. Pero para ellos es locura, porque las cosas de la Biblia no se razonan, se tienen que discernir. Escribe la palabra discernir. Significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Discernir significa distinguir, es una capacidad espiritual para poder distinguir entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre el error. Entonces llega una persona y te dice: yo soy homosexual. ¿Y qué? Gobierno, respeten mis derechos, háganme una ley por favor para que me pueda casar con Pepe. Y el gobierno, híjole, aquí la mayoría, y ya son como 10,000, ¿verdad? En México, y si hay votos, vamos a tener que contar con ellos, vamos a modificar esto porque nos conviene arreglar esto. Y comienzan a legislar cosas que van en contra de la moral de Dios. Y esta persona te dice: es que tú no puedes a mí juzgarme, yo soy homosexual y es mi estilo de vida y me tienes que respetar porque así nací. Eso es lo que le dice su mente. Yo a estas personas les contesto y les digo: ve y párate un espejo y bájate los chones y ve qué te dice el espejo. ¿Y qué te va a decir el espejo? Que eres hombre. Entonces fíjate, el espejo te dice un mensaje: eres hombre. La mente te dice que eres mujer. ¿A quién le vas a creer? ¿A la realidad o a la irrealidad de tu mente? La mente te engañó por un demonio que te hizo creer que eres mujer. Dile al demonio: no es cierto, soy un hombre. El espejo me dice que soy hijo de Sansón. Las mentiras de los espíritus que tratan Britney Spears, Madonna, Elvis Presley, cantantes, deportistas, estadistas, políticos, engañarlos y distorsionar totalmente los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. Dios me dice: eres hombre, te crié con órganos masculinos reproductivos para que seas viril, para que seas no macho, ¿verdad? Sino para que seas una persona que puedas velar por tu familia, para que te puedas enfrentar a la sociedad. Te di capacidades que a las mujeres no les di. No trates de hacer así las manitas cuando te puse manos duras. Ni camines quebrado, camina como soldado. Pero algo en tu mente te ha hecho creer que camines como Aleluya, como Alelí, que doblen las manos como mariposón. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo, porque los 66 libros de la Biblia forman un compendio. Entonces, si yo quiero estudiar Apocalipsis y me meto a Apocalipsis, a estudiar Apocalipsis, sin antes haber estudiado Daniel y Ezequiel, me voy a empachar. No voy a poder entender ni qué son las trompetas, ni los 7 espíritus de Dios, ni los 7 juicios, ni las 10 cabezas, etcétera, etcétera, porque no es de interpretación privada. ¿Quién me dice qué son las cabezas, qué son los cuernos, qué cosas son las trompetas, qué son los espíritus? Ezequiel y Daniel. En otras partes de la Biblia, Dios reveló lo que en un libro no está. Todo lo que en el Antiguo Testamento los judíos no entendían, se complementa en el libro de Hebreos, que explica todo lo que era el Antiguo Testamento. Como los judíos no han aceptado al Espíritu de Dios y se quedaron en el Antiguo Testamento, no aceptan a Cristo como el Mesías, porque no entienden que las fiestas, las ofrendas, el sacerdocio y todo lo que el Antiguo Testamento escribía y simbolizaba era Jesucristo. Pero cuando se conviertan y reciban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos quita las vendas y nos permite ver la verdad.
y ahorita ya hay más de 150,000 judíos allá en Israel. Gracias a Dios que, ¿sabían ustedes que tenemos una iglesia en Israel ya? Desde hace 2 semanas ya tenemos iglesia Vida Nueva para el Mundo en Israel. Gracias a Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Ya tenemos a una pareja con 3 hijos y un misionero en Israel sostenidos por Vida Nueva, gracias a Dios. 17 personas ya hay en la iglesia de Vida Nueva en Israel. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, no algunas partes, toda la escritura es inspirada por Dios. Hace 3 años tuve un debate en Radio Red con un hombre llamado Gutiérrez Vivó contra 2 jesuitas. Y pues vieron que entré a la cabina con la Biblia. Se comenzaron como a poner nerviosones. Y me dice uno de los jesuitas, es que yo nada más creo en algunas partes del Nuevo Testamento. Le dije, ¿en cuáles partes cree usted del Nuevo Testamento? Pues las partes que les convienen a ellos, ¿verdad? Y me dice, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento, que yo no creo. Le dije, qué lástima, y le leí este versículo. Porque toda la Biblia, dice la Biblia, que es inspirada por Dios. Y Jesucristo, cuando vino al mundo, antes de morir, comenzó a caminar con los discípulos por la playa y les dijo, oh insensatos y tardos en entender lo que los salmos, Moisés y los profetas escribieron de mí. Le dije, esto está escrito en el Evangelio de Lucas y Cristo está autenticando y está validando el Antiguo Testamento. Entonces, si usted me dice que no cree en el Antiguo Testamento, tampoco cree en Jesucristo, porque Jesucristo dijo que el Antiguo Testamento hablaba de él. La gente habla lo que no sabe. Dice la Biblia que se corrompen como animales irracionales y se ponen a discutir cosas que no entienden y se creen sabios en su propia opinión y profesando ser sabios se hacen necios. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y escuchen para qué Dios nos dejó la Biblia: para enseñar, número 1, 2, para redarguir, 3, para corregirnos, 4, para instruirnos, con el propósito de que seamos maduros, lleguemos o alcancemos la madurez. En primer lugar, la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Nadie más que la Biblia me puede enseñar quién soy, de qué estoy formado, por qué nací, cómo se originó el universo, a dónde va mi vida. ¿Hay vida después de la muerte? Solo la Biblia me puede decir. ¿Y cómo es la vida después de la muerte? Solo la Biblia me lo puede decir. ¿A dónde van los espíritus después de la muerte? Solo la Biblia nos lo puede revelar. Ningún otro libro te dice que hay vida después de la muerte. ¿Y qué hay? ¿Y qué pasa con los espíritus? ¿Y qué es lo que sucede después del juicio final? Más que la palabra de Dios nos enseña la Biblia el camino de la verdadera moral, de la educación, de la política, de la ciencia, cómo educar a los hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen matrimonio. Como la gente no tiene la Biblia, va con la doctora Corazón, va con Walter Mercado, va con el psiquiatra, va con el psicólogo, va con la comadre, va con la suegra. Enséñame a educar a mis hijos. Mi hijo tiene un problema, ¿me puedes dar un consejo, comadre? Y tu comadre es hasta atea. Tenemos la palabra de Dios más segura para poder estar atentos a ella, porque ella es nuestro maestro. En segundo lugar, nos redarguye. Esto significa nos convence.
Haz de cuenta que este es el camino por el cual caminamos. La Biblia me va enseñando cómo portarme, cómo ser ciudadano, cómo ser padre, etcétera, etcétera. Y cuando me trato de salir del camino, es la Biblia la que me redarguye, o sea, me convence dentro del Espíritu Santo que lo tengo dentro. Armando, vas mal, vas mal, vas mal, vas mal. Regrésate al camino. La Biblia nos convence. Cristo dijo, cuando el Espíritu venga, Él los convencerá de pecado. Tú no puedes convencer a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu vecino, ni a tu suegra de pecado. Tú le puedes decir a una persona, eres un borracho, parrandero, te vas a ir al infierno. Mira, hijo, no vayas a esa discoteca porque te vas a ir al infierno. Dile lo que le digas a la gente. La única persona que puede convencer a alguien de pecado es el Espíritu Santo. Porque es la función primordial del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo convenzo a mi esposo? No le digas nada, ora por él. Que el Espíritu Santo lo convence. Y el Espíritu Santo usa la Biblia. Ayer en el mensaje en México, los 4 jinetes del Apocalipsis, hablé sobre la inutilidad del ateísmo. Y al acabar el mensaje ayer se acerca un señor y me dice, soy profesor de la universidad en el Tecnológico de Monterrey y he sido ateo durante 37 años. Su esposa venía con él llena de lágrimas, era cristiana, 3 hijas muy lindas que tenía, jóvenes todas, también cristianas, y habían estado orando por su papá durante 7, 8 años, que tenían de convertidos más o menos. Y me dice, hoy por primera vez quiero comenzar a leer la Biblia. Estoy convencido ahora que soy un soberbio y que he rechazado a mi familia, ya hasta me quería ir con otra mujer y dejar a toda mi familia, y quiero hoy verdaderamente conocer la palabra de Dios y seguir a Jesucristo. Y estaba su esposa llena de lágrimas, llorando, las muchachas también. Pero vean ustedes, ¿quién fue lo que lo convenció a este hombre que fue a un desayuno para que le entregara su vida y cambiara radicalmente su vida en menos de 10 o 15 minutos la palabra de Dios? Por eso cuando tenemos desayuno les decimos a ustedes, traigan personas no cristianas. Trae a tu abuelita, trae al jefe de tu trabajo. Si tienes carga por alguien de tu familia, invítalo. Solo oyendo la gente la palabra de Dios se puede convertir. Porque el Espíritu Santo usa la Biblia. No usa la sabiduría humana, usa la Biblia. En tercer lugar, la Biblia nos corrige. No solamente nos convence regresar, sino que nos enseña cómo regresar al camino. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Tienes al Espíritu Santo y te caíste ayer del caballo? ¿Te caíste hace una semana del caballo? ¿Fornicaste con tu novio hace 3 días? ¿Ya te besuqueaste y dejaste que tu novio te pusiera las manos en tu cuerpecito? ¿Ya pecaste? ¿Ya viste pornografía? La Biblia te dice cómo regresar a Dios. No te quedes llorando ni lamentándole. Confiesa tus pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No te quedes ahí tirado como Judas, que se pegó un tiro y se suicidó. Se ahorcó. Ni yo soy perfecto. ¿Ya ven? Claro. En cuarto lugar, dice la Biblia, en cuarto lugar, que nos instruye, no solamente nos convence para regresar al camino, nos redarguye cómo regresar al camino, sino que nos instruye, o sea, nos enseña cómo mantenernos en el camino. Ya que regresaste, ya que le pediste perdón a Dios, ahora Jesús te dice en esta mañana, no te sueltes de mi mano. Te caíste y te fuiste y pecaste porque te soltaste de mi mano. Porque separados de mí, nada podrán hacer. Veamos en penúltimo lugar el poder de la Biblia. Porque la Biblia no solamente no fue escrita por hombres de su propia imaginación, fue inspirada por Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, pero también la Biblia nos transforma interiormente. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Hoy en la mañana, en el mensaje que les di acerca del quebrantamiento,
les dije lo siguiente: todos hemos nacido con una concha, con una caparazón. Les dicen a muchos el caguamo. Como tortugas así, traemos algo que no queremos que la gente se asome a mi vida secreta, a mi vida interior. A mi esposa no le quiero revelar realmente lo que yo siento ni lo que yo expreso, porque tengo miedo que me lastime, porque tal vez mi ex esposa o mis otras 3 maridos anteriores me lastimaron, y comenzamos a protegernos de que ya nadie más se acerque a nosotros. Ya no podemos darle la amistad a nadie porque al que le di la amistad me traicionó, y comenzamos a tratar de construir una concha para que ya nadie se acerque ni conozca nuestros sentimientos. Y esta capa, este caparazón, Dios lo va a tener que romper, porque Dios no puede trabajar en tu vida mientras tú no tengas una apertura y puedas decirle claramente a Dios: Señor, no tengo miedo de volver a amar. Mis otros 3 maridos y mis 5 mujeres anteriores me traicionaron, etcétera, etcétera. A mi 6ª mujer, a mi 6º marido, lo voy a volver a amar. Y si él me quiere volver a traicionar, o si ella me quiere volver a ver la cara, es un asunto con ella y contigo, Señor. Pero yo nunca quiero perderme la facultad que tú me has dado de amar. Porque cuando amamos es cuando somos felices. Y el amor no es interesado, el amor no tiene envidia, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera, no guarda rencor. Entonces, no necesitas ser feliz si te aman o no te aman. Tú puedes, aunque no eres amado, ser feliz, porque nuestra felicidad no depende del que nos ama, sino de Dios. Y si tú sabes si Dios te ama y la gente no te ama, no dependes para ser feliz de la demás gente, porque toda la vida serías infeliz, porque estamos rodeados de lobos, de coyotes y de hienas, y de mazacuatas y cascabeles. Por tanto, 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vean ustedes, mirando, al mirar la Biblia, no dice mirando Calimán, ni las telenovelas, mirando con un espejo la gloria en la Biblia. Al mirar la Biblia, al leer la Biblia, al meditar la Biblia, al memorizar la Biblia, algo internamente está sucediendo en tu vida y en mi vida. Y esto, algo que está sucediendo, cada vez que leo la Biblia, que la oigo, que la medito, me está cambiando, me está transformando. La palabra metamorfosis, cambio de forma internamente. Por afuera cada vez más canas, más arrugas, el corazón late menos, el hígado, los riñones, por afuera todo se está deshaciendo. Pero por dentro, dice la Biblia, nos estamos renovando, transformando, porque pronto nos vamos a salir como los gusanos y como el gusano de seda y la mariposa de este caparazón, y el cuerpo viejo tirado se va a quedar en la tumba, y aquel que estaba siendo renovado va a salir para volar eternamente con el Señor. Imagínate cuando mueras, no puedas ni hacer así, porque nunca transformaste, nunca cambiaste tu vida interior, siempre y siempre amargado, y siempre con problemas, y nadie me hizo feliz, y nadie me quiere, y no me rechazan, me dicen Anita la huerfanita. Y nunca entendiste lo que dice en 2 Corintios 4, versículo 7, ahí mismo.
en el versículo que sigue, el capítulo que sigue, 2 Corintios 4:17, pero tenemos este este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice el versículo 16 y 17, por tanto no desmayamos. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cuál es una de las indicaciones que una persona tiene al Espíritu Santo? No se rinde. No se da por vencida. Ya te cachetearon, ya te traicionaron, ya te calumniaron, ya te abandonaron, ya te dejaron, sigues en tu caballo. Tututum, 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 tututum. Y te vas cayendo en el caballo y te subes otra vez al caballo. Y te andan tumbando el casco de la salvación y te lo vuelves a poner otra vez. Y se te cayó la fe, lo recoges otra vez. Un soldado de Dios nunca se queda en el suelo. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de, ahí está. No tenemos miedo a la vida. Es verdad que muchas veces tememos y nos animamos, pero no nos dejamos abatir por el desánimo y desmayados, y ya no puedo, y me dicen Gutierritos, ya no voy a hacer nada en la vida, yo de aquí ya no me voy a levantar, ya no voy a encontrar nunca esposo, ya nunca voy a encontrar novio, ya me dicen Betty la fea. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por favor, noten, ¿cómo le llama Pablo a los naufragios, los latigazos, las traiciones, los problemas con las iglesias y todo lo que sufrió? ¿Cómo le llama en el versículo 17? ¿Cómo le llama? Leve. ¿Y cómo le dice? Momentáneo, o sea, temporal. Todo lo que nos ha pasado y lo que nos falta por pasar es leve y temporal comparado con lo que nos está esperando. Y en lugar de que las cachetadas y las desilusiones de la vida y las calumnias de la vida y los golpes de la vida y las decepciones de la vida nos hagan así, está produciendo en nosotros, al contrario de lo que hace con la gente que no tiene el Espíritu Santo, en el cristiano lo hace cada vez inspirarle un peso mucho más grande de gloria, sabiendo que su Señor Jesucristo sufrió 100 veces más que Él y resucitó a los 3 días. Vamos en esta mañana a ver de qué forma tan maravillosa la Biblia nos abre el panorama de la grandeza del Dios de la Biblia. Hace 3000 años, el rey David expresó estos pensamientos acerca del Dios de la Biblia en Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Algunos años después, el rey David, en el Salmo 8, expresó esto en el versículo 3 de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? La Biblia nos muestra a través de todos estos grandes hombres, como el rey David,
que cuando vieron el universo que nos rodea, y en aquel tiempo no había telescopios, no había observatorios, no había ninguna computadora, ni medios para poder entender como lo entendemos actualmente, llegaron a la conclusión de que ese universo que nos rodea tiene un diseño y tiene un orden. Y ante ese diseño y ese orden tiene que haber forzosamente, de acuerdo a las principales leyes de la lógica, un diseñador. Detrás de una estatua que yo veo tiene que haber un escultor. Detrás del reloj que tengo en este momento en mi mano tiene que haber un relojero que pudo diseñar y cronometrar perfectamente bien esta maquinaria. Si voy caminando en la playa y me encuentro un motor de Volkswagen, ¿qué probabilidades existirían para que concluyera yo las arenas y el movimiento de la erosión y las olas formaron el acumulador, la bomba de gasolina, las bujías, para que este motor en una forma coordinada y perfecta pudiera funcionar? Ni una mente que estuviera totalmente loca concluiría esto. Sin embargo, damas y caballeros, es la conclusión del ateísmo del siglo XX, que el mundo es un accidente, que el universo es un accidente, que venimos de los animales, que no hay ningún propósito ni ninguna razón detrás de tu vida ni detrás de mi vida, que somos exactamente igual que los animales y que las leyes morales que rigen a los animales nos rigen también a nosotros, porque el proceso evolutivo llegará a construir o a desarrollar o evolucionar al hombre perfecto. Y nos encontramos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia se había encontrado el mundo, gubernamentalmente hablando, económicamente, filosóficamente, tan confundido como en el siglo XXI nos encontramos en el 2016. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno, tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza, y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo?, los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos, ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes, que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías, donde basaremos
la siguiente conferencia. Es este profeta quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar, en el versículo 12, lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que esto, no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo, ni hipotético, ni filosófico en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40 dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto
en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló y pudo comparar las leyes que rigen el universo. Y dice la Biblia que así como las leyes no pueden de la gravitación funcionan continuamente, la ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel, que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos en último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job, capítulo 38, que hace 4500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos tenía un contacto con Dios, de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob, y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre, sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron, filósofos, y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto Dios, si me creó, lo ha permitido
y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4500 años se menciona de las estrellas y del universo, que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes, y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta: ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble, de hace 4500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40, y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo, capítulo 40, versículo 2: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental, estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales. Vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite, con el poder que hizo el universo, que le claven las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama. Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida,
Quiere demostrarte evidencia. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres. Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre que más hayas exaltado, y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42 versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente: oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que por qué permitió el mal y por qué permitió el diablo, preguntas que no conoces la respuesta, y eso te ha impedido concluir que existe un Dios, eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él, ¿por qué hizo esas cosas? Eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto, y por qué te llevaste a mi hijo, y que por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice: mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pao, 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 porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad, y entender que desde niño tiene que someterse no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien. No somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2: ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él
y sumir al universo en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu Hijo para rescatar el universo y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia. Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su Hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección. Yo pago, no tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados, no te tienes que ir de rodillas a la villa, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables, no podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía, necesitamos una ayuda externa, lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlalnepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos, he violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje: en la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia, que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo: vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo, el barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de la cubeta, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada, así de la noche a la mañana, a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera, y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo? Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres
que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracaso, se convirtieron en dioses. Cómo murió Nerón, cómo murió Calígula, los emperadores romanos, cómo han muerto todos los seres humanos. Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel, hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos. ¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón al decir. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo, es la misma gata pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia, que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad, y a la iglesia de Jesucristo. Esto al sistema de gobierno socialista comunista no le conviene. ¿Por qué? Porque este sistema pide y forza la lealtad al Estado. Entonces, si tú eres más fiel a tu familia, ya no le eres más fiel al Estado, le eres más fiel a tu familia que al Estado. Y ellos quieren completamente, ¿verdad?, absorber la lealtad total y el Estado convertirse en Dios. Cuando profundizas en estas filosofías, descubres qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué estos sistemas han fracasado? Porque han querido que el Estado gobierne la primaria, gobierne la secundaria, gobierne los colegios, gobierne nuestra manera de pensar. Impongan ellos las leyes morales, no son dioses. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y no son ante Dios nada. En cualquier momento Dios sopla como el viento y se los lleva como la hojarasca. Y en penúltimo lugar, vemos en el versículo 28 en adelante de nuestro pasaje que dice la Biblia: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios finalmente, de acuerdo a este profeta, es la fuente de energía que sostiene el universo. Es la fuerza que hace que la Tierra, en su movimiento de rotación en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, dé la vuelta alrededor de la Tierra, del Sol, y que la Tierra se mantenga girando sin que nadie le haya hecho así a la Tierra. Él mantiene ese movimiento constante de la Tierra, de las galaxias, para que no choquen unas con otras. Todo el orden del macrocosmos y el orden del microcosmos atómico, en los electrones, en los átomos, Él es el que sostiene todo. Él es el que ahorita hace y permite que tu corazón y mi corazón sigan latiendo. Ahorita tu corazón sigue latiendo simplemente porque Dios quería traerte aquí antes de llamarte a casa, si es que te vas a casa. Dios en su amor te trajo a esta conferencia
para los que lo oigan por primera vez y nos escuchan a través de las redes sociales, estás escuchando un mensaje el más glorioso que podrías escuchar, y el único mensaje que puede transformar tu vida en esta misma tierra y para toda la eternidad. Y si tú sales por esa puerta como tú entraste, lleno de dudas y confundido porque andas buscando y por eso veniste. Otros, digo, desgraciadamente siempre hay burlones, ¿verdad? Pero si tú fuiste una persona sincera, vamos a oír, como le decían los apóstoles, vamos a oír esos parlachines, a ver qué nuevas tienen. Y muchos, al oír las nuevas de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, se convertían y comenzaron a unirse a las filas del cristianismo. Si tú eres una de esas personas en esta mañana, ábrele tu corazón. Ya haz a un lado tu soberbia intelectual y quieres evidencias, como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió, diciendo: hubiera Dios dejado más evidencias para poder comprender que Él existe. Y cuando en el año 2000 el doctor Russell llega a la Casa Blanca y el doctor Collins, director del proyecto del genoma humano, le dice al presidente Clinton, cuando descubrieron el genoma humano en 1954, pues el doctor James Crick le dice: hemos encontrado el libro de la vida en el ADN, en la información genética que cada célula de los billones que tenemos en el cuerpo nos habla, que tenemos un software, un código inteligente, donde en cada célula de tu cuerpo, escúchame esto, cabrían 25 enciclopedias británicas de conocimiento. Y si desenrolláramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, le daría 2 vueltas de aquí a la luna. Ahí lo tienes en tu cuerpo, impresionante. Se hizo por accidente. Por favor, ¿quién puede llegar a esa conclusión tan irracional y tan aberrante al ver las maravillas de lo que Dios ha creado? Dios es la fuente del universo. Él no se cansa. Y Cristo viaja al mundo porque nacimos descargados. Desde Adán a nuestros días es la historia de la Biblia, damas y caballeros. Desde Adán a nuestros días, la historia ha tratado de buscar. Sigmund Freud quiso atribuirle el medio ambiente, el problema humano, William Shakespeare, el defecto trágico, Carlos Marx, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Y así encontramos siempre filósofos de la historia buscando el mal que acontece dentro del ser humano y que nos estamos autodestruyendo, y que sabemos que fumar es malo y sigo fumando, sabemos que el alcohol es malo y sigo bebiendo, sabes que el adulterio va a destruir mi familia y va a destruir mi vida, mi carrera, y seguimos haciendo esas cosas porque el diagnóstico de la Biblia es correcto. Somos autodestructivos. Necesitamos una energía superior a nosotros que nos vuelva a reconectar con la fuente de energía. Cuando recibes a Cristo, ¿qué sucede? Lo que has hecho es simplemente volverte a conectar a la fuente de energía. Y la persona que recibe a Cristo se conecta a Dios, y entonces comienza a fluir de Dios hacia tu vida luz, que comienza a sacar los programas de lo envirulado que estábamos todos, y todos estos programas comienzan a salir de nuestra mente, y Dios comienza a poner nuevos softwares, nueva información que proviene de las Sagradas Escrituras. Y es este nuevo software, al sacar los virus que traíamos, que comienza a transformar nuestra vida y a poder ver la vida diferente a como la veíamos antes. Veo a mi esposa como está gordita y panzoncita, pero para mí es la reina de Saba. Veo a mi esposo que parece cocodrilo también, con la panza que tiene, y calvo y orejón, y lo veo como mi príncipe azul. Veo a mis hijos que tal vez no están en Cristo y andan por acá, y la hija ya se embarazó y el hijo se fue o en las drogas, pero cuando vengo a Cristo, la información que recibo es: mi generación será bendita, seguiré orando por mis hijos y mis hijos conocerán a Dios. Porque es la promesa de Dios: no te dejaré ni te abandonaré jamás. Por cuanto has creído en mí, yo también te pondré tus pies sobre una piedra y mandaré a los ángeles a que te guarden en todos tus caminos.
Somos vulnerables. Todos nosotros, reconozcámoslo, somos criaturas frágiles, tontos, que creemos que tenemos toda la verdad y que hemos llegado aquí. Y no, todos los sistemas gubernamentales tratan de traer el cielo a la tierra. No, ahora sí, la dictadura, no la monarquía, no el capitalismo, no la democracia, el nazismo, el fascismo, es la misma gata pero revolcada. Siempre llevando al Estado tratar de tener el control absoluto de los ciudadanos, lo que es contrario completamente a lo que Marx y Engels establecieron en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. Por eso ellos sabían que la familia y la iglesia eran los más grandes enemigos del comunismo social. Nosotros somos criaturas frágiles, débiles, incapaces de sostenernos ante las adversidades de la vida. Año 2008, siglo XXI, cae la bolsa de valores en Nueva York 777 puntos. Más de 62 billonarios se mataron. ¿Cuántas personas? Se fue mi vieja, se fue mi esposa, se fue aquella. Échale la del tequila cuervo, como he dicho, te has olvidado las penas. Y si viva Zapata y las mujeres son todo, y te subes al ruedo de la fortuna con tu botella de tequila, y la rueda de fortuna tiene que volver a bajar, tienes que volver a despertar y estar en tus 5 sentidos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estar borracho a las 24 horas? Buscas un escape en las drogas. ¿Por qué? Porque es un escape a la realidad. ¿Por qué los jóvenes están drogándose? Porque es tan cruda la realidad y tan hipócrita la actitud que están viendo de las religiones, de sus propias familias y de sus propios padres. ¿Qué es las drogas y qué es el alcohol? Son válvulas de escape a la realidad. Entonces se escapan de la realidad y se sumergen en un mundo que no existe, que es el mundo alucinógeno y de las drogas y lo que tú quieras, o el mundo de la borrachera, sin saber que tenemos otra vez que amanecer y enfrentar el mundo en nuestros 5 sentidos. ¿Por qué se suicida la gente? Porque no pueden soportar vivir la realidad, ni creen que hay una puerta que puedan darles una salida a los problemas morales o económicos que están atravesando, o físicos también. Y cuando vienes a Jesucristo, Él es la fuente de energía. De una forma milagrosa nos sostiene. El justo puede caer y estamos atribulados en todo, pero nunca angustiados, en problemas, pero nunca desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, porque Él es el que sostiene nuestras manos, y el que comenzó la buena obra en nosotros promete terminarla hasta el día que Él regrese para llevarnos a casa con Él. Dios sabe que somos una generación sujetas al cansancio, a la depresión, al estrés, al desánimo fácilmente. Pero aquí está el Dios de la Biblia invitándote a que vengas a experimentar su poder para sostenerte y para mantenerte en el camino de la vida. ¿Sabían ustedes que en el año 2014 y 2015 la venta de pastillas antidepresivas, llámale Ecuanil, Valium, Prozac, Rivastrol o como se llame, superó los 350 millones de recetas? Que la enfermedad del siglo XXI ya no es el cáncer, es el estrés. Y la clínica Rochester en Boston y el hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las instituciones más prestigiadas en cuanto a adelantos científicos y médicos, concluyeron hace 4 años que el 70% de las enfermedades físicas y mentales provienen del estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición en la que estás ansioso, tenso, no puedes dormir, todo estás así,
y no me grites, y cállate y métete a dormir, y no me molesten ahorita, y esto y el otro, y toda esta situación de intranquilidad, de rencor, de amargura, de odio que se almacenan dentro de tu alma, es lo que te impide vivir feliz. Es lo que nos impide poder encontrar el camino. Y hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dio la medicina y la solución, diciéndonos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se afanen por su vida, cada día traerá su afán. Acuéstate como los angelitos, como por más que tú te preocupes y te estreses. Fíjate lo que dice Jesucristo: por más que tú trates de encontrar respuestas para tus problemas, no las vas a encontrar. Y escúchame, y si las encuentras, vas a acabar enfermo y en el hospital. Como me dijo una vez una señora: ay, por favor, venga, llore por mi hija, por favor, por favor. Dije: doña Chole, póngase usted tranquila. Tiene usted ya 2 meses con ese estado de estrés. Y sabe una cosa, que cuando llegue su hija, de repente a lo mejor va a llegar mejor que nunca, y usted es a la que la vamos a tener que internar en el psiquiátrico. Entonces nos damos cuenta, los problemas que tenemos van más allá, escúchame esto, de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses. No somos dioses. Necesitamos a Dios. Necesitamos que esa fuente de energía nos diga, nos marque qué debemos hacer. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago en este caso con mi trabajo? ¿Qué hago si robé? ¿Qué hago si forniqué? ¿Qué hago si hay pornografía? ¿Cómo puedo salir de estas cosas que me están maldiciendo mi vida? Y estoy tan corta que es la vida, 60, 70 años, 80 años los más robustos, y naciste de las tinieblas, vives en las tinieblas y vas a morir en las tinieblas. Durante toda tu vida no hubo ninguna comparación entre tú y una vaca. Los animales en la mañana pastan, al mediodía pastan, en la noche pastan y se duermen. Y millones de seres humanos se semejan en su actitud y su conducta. Te levantas, trabajas, comes, ¿para qué? ¿Trabajas para qué? Para hacer dinero. Y sigues comiendo. Y ya hiciste el dinero, y ahora que tienes el dinero, no sabes cómo manejar el dinero. Porque de repente cuando llega uno a la cumbre, artistas, deportistas, cantantes, políticos, el que tú quieras, cualquier persona que triunfa en la vida y llega a la cúspide, ahí arriba, no saben manejar la fama, no saben manejar el poder, no saben manejar la popularidad, ni la gloria, ni el dinero. Se descomponen. Y por eso acaban artistas, deportistas, políticos, o locos, o medios locos, o drogadictos, etcétera, etcétera, porque no podemos llegar a ningún punto sin Dios. Y Dios te ofrece en esta mañana a su Hijo Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo cree en el Padre. Y Jesucristo dijo en Mateo 11, 25 al 27: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien Él se lo quiera revelar.